Gracias y bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast de Juvenial. Es un espacio donde analizamos las tendencias y todo lo que está cambiando en la economía de las personas mayores, especialmente todo lo relacionado con el bienestar financiero, ¿no? Hoy tenemos el placer de conversar con Juan Carlos Alcaide, consultor, gurú, conferenciante, profesor, escritor, miembro también de la Junta Directiva de la Asociación de Marketing de España y del Advisory Board del DEC, que es la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, ¿no? Juan Carlos lleva un montón de años, tiene incluso algún libro al respecto, muy famoso. Es una persona muy reconocida en el sector de la Silver Economy y del Senior Living, y lleva años analizando cómo evolucionan los consumidores y cómo las empresas deben adaptarse a una sociedad cada vez más longeva, ¿no? Antes de nada, Juan Carlos, gracias por venir, por estar con nosotros. Gracias a ti, Rodolfo, por invitarme. Es un placer compartir lo poco o mucho que uno haya aprendido en estos años con la audiencia y contigo. No seas modesto, es muchísimo. Bueno, vamos a empezar, lo vamos a dividir en 2 o 3 bloques. El primero es más sociodemográfico, ¿no? Sería hablar precisamente de esto, del cambio demográfico, del concepto de Silver Economy y en relación con ello, sobre todo explicar este palabra, ¿no? Silver Economy, ya sé que incluso está definido por la Unión Europea, etcétera. ¿Qué se entiende por ello? ¿Cuál es su dimensión? ¿Qué es realmente, en cómo nos afecta? ¿Y por qué piensas o pensamos en general en el sector que se está convirtiendo en un tema o en un punto o un segmento absolutamente crítico en la economía y en uno de los grandes motores económicos de las próximas décadas? Es una pregunta larga y voy a tratar de ser muy conciso. La primera cuestión es la definición de Silver Economy. La Silver Economy es la economía plateada. La economía plateada es la economía de la longevidad. La economía es silver y es plateada porque tiene que ver con el color de las canas de las personas que tienen más de 50 años. ¿Por qué 50 años? Bueno, pues se entendió, en primer lugar el concepto nace en Japón, se entendió que a partir de los 50 años hay algunas características de las personas, de las familias, de la sociedad en su conjunto, cuando hay muchas personas de esa edad que generan un cambio en el comportamiento de la familia, de la persona, etcétera, y que tiene que ver con la consolidación de la posición profesional, con la evolución del nido y por lo tanto de los hijos, y etcétera. Entonces, punto 1, la Silver Economy es la economía plateada. La economía plateada es la economía de los mayores de 50 y de sus familias. En consecuencia, en los últimos años hemos pasado de pensar que la Silver Economy era exclusivamente el entorno de los mayores y ahora pensamos que también tiene algunos efectos colaterales en la familia y en las personas que conviven con los más mayores. Punto número 2. La economía plateada es la economía de las paradojas. Estamos en la sociedad de las paradojas. ¿Por qué? Porque resulta que la esperanza de vida en España está para una mujer en 87 años, para un hombre en torno a 81, la media aritmética está en torno a 83 y estamos considerando que una persona es mayor a partir de los 50, por lo tanto hay 30 y pico de años en que estamos considerando a una persona con una etiqueta, con la etiqueta de mayor, por lo tanto hay una cierta paradoja. Entonces quisiera decir, hay economía plateada porque hay todo un mundo en el que ahora, si te parece bien, profundizamos en torno a la evolución demográfica de la sociedad y las necesidades que esta evolución genera, pero no hay, repito, no hay un mercado senior ni un mercado silver, porque este mercado es completamente heterogéneo. Hay personas mayores, ricas, pobres, rurales, urbanas, digitales y analógicas. Entonces, a partir de ahí, como si fuera un cubo de Rubik, podríamos ir haciendo combinaciones y permutaciones de perfiles sociodemográficos de los más 50 y nos salen pues unas cantidades muy elevadas de posibles segmentos. Grosso modo, la economía plateada se podría subdividir en 3 grandes tramos etarios. De los 50 a los 67 más o menos somos activos y somos activos también laboralmente.
Sin embargo, la evolución de la familia da lugar a que quizá nuestros hijos han ido creciendo, quizá podemos tener una mayor solvencia económica que años atrás, vemos la felicidad de otra manera, vemos el uso del tiempo, que por cierto es finito y te das cuenta, ha sido 1, 2, 3, 4 veces por desgracia de entierro de tus seres queridos más mayores de la familia, de tus padres, de tus suegros, pero también a veces, por desgracia, de algunos amigos, y te das cuenta de que la vida es finita. Entonces, en torno a los 50, si no has triunfado profesionalmente, empieza a importarte muy poco, porque quieres disfrutar el tiempo que tienes por delante. Cuando te preguntan cuántos años tienes, la reflexión es los que tienes por delante, no los que tienes por detrás, porque esos ya no los tienes. En consecuencia, hay un cambio vital que tiene que ver con que tenemos más tiempo, más dinero, más ganas de vivir y una mayor estabilidad y madurez emocional y económica. En torno a los 65-67 se produce el fenómeno del retiro. Entonces, la jubilación o acción. Y lo digo así porque el concepto más relevante entre los 60 y pico y los 80 aproximadamente también es el envejecimiento activo. Entonces hay todo un mundo de oportunidades que no existían antes porque la esperanza de vida ha crecido de una forma feliz, no solamente en cantidad sino en calidad, y llegamos entre los 65 y los 80 años a vivir en plenitud y tenemos ganas de disfrutar del tiempo libre con amigos, con familiares, del ocio, de museos, de teatros, de viajes y de un sinfín de elementos que nos dan placer, porque queremos vivir y vivir en plenitud. Y vivir es caro, por cierto, vivir en plenitud. Entonces, en torno a los 80 años comienza lo que muchas personas, por desgracia, asimilan con la economía plateada, que es la geriatría, pero es mucho más amplio, porque es de hecho 1/3 de la vida de la persona, en torno a los 80 años. Te voy a comentar un par de datos anecdóticos y continuamos con la siguiente pregunta, si te parece oportuno. Cuando yo empecé a trabajar en economía plateada, el umbral de la dependencia o de la pérdida de capacidades físicas, etcétera, estaba en torno a los 73 años o por ahí. Hoy día es mucho más común, digamos, tener alguna carencia física que nos haga pensar que dependemos un poquito más de los demás, en torno a los 80 que a los 70. Entonces, no solamente hemos evolucionado en calidad de vida, en cantidad de vida, sino en calidad de vida. Y esto es muy importante en términos de la economía plateada, porque como tenemos más tiempo y ganas de vivir en plenitud, hay una enorme cantidad de oportunidades que nos ha dado lugar al concepto de la nueva longevidad. Hay una nueva forma de cumplir años, hay una nueva forma de afrontar las fases finales de la vida, que están llenas de optimismo, de vivencias, de experiencias, y tienen más que ver con la casa rural y con el turismo activo y con el compartir con amigos y familiares que con el taca-taca y el pañal. Por desgracia, también hay taca-taca y pañal. En la fase de geriatría hay una enorme cantidad de oportunidades para el emprendimiento y para la empresa en el mundo de la geriatría y de la cuarta y quinta edad. Muy bien, Juli, pues es profundo el tema. Yo creo que además es un tema que nos va a afectar absolutamente a todos, ¿no? En general, yo creo que hoy en día hablamos de una generación que es más activa, también más digital. Mucha gente piensa que no es especialmente digital, pero sí que lo es. Que viaja, que consume, que cree más en el concepto de disfrutar, de morir con cero incluso, y que quiere seguir disfrutando de la vida, ¿no? ¿Crees que, y concretamente en España, las empresas y las instituciones están entendiendo este cambio y preparándose para él? Yo creo que estamos muy lentos y quizá por desgracia la sociedad va evolucionando de una manera natural, literalmente natural y silvestre, y se van tomando decisiones sobre la marcha sin planificación. Por desgracia se lleva hablando muchos años de la economía plateada y del impacto que esto va a tener en un montón de actividades públicas como las pensiones, la salud, los cuidados, quiero decir la sanidad, etcétera, pero la toma de decisiones brilla por su ausencia. Entonces, ni la empresa pública ni la empresa privada se ha tomado suficientemente en serio la
demografía y el tsunami demográfico que viene con fuerza. ¿Y las instituciones públicas, los ministerios, etcétera, tú crees que están enfocados en ello? Porque sí que hay Ministerio de Vivienda, Ministerio de Mujer, pero no hay un Ministerio de Silver Economy, por ejemplo. Bueno, en mi modestia lo planteé ya en diferentes oportunidades y de hecho incluso he tenido reuniones con los partidos políticos con opción de gobernar y la idea siempre es bien recibida, hay que dar relevancia a este segmento poblacional, a estos en plural, segmentos poblacionales, pero lo cierto es que creo que estamos gobernando y tomando decisiones por la economía de las urgencias y prioridades de hoy para hoy y no tanto en la planificación del futuro a medio y largo plazo. Sería necesario hacer un enfoque estratégico. De hecho, sí que ha habido algunos intentos y concretamente en el Gobierno de España hay un paper que es España 2050 que hace referencia de una forma muy explícita a la urgencia de ir tomando decisiones en torno a estos segmentos poblacionales y en torno a esta realidad de país. Pero el documento se escribe, se dice hay que pensar en esto y tomar decisiones, pero lo cierto es que la reflexión en concreto no llega. Porque puede afectar, va a afectar con total seguridad, va a haber mucha más presión en las pensiones, necesariamente tendrán que surgir nuevas formas de vida en común, nuevos servicios, todo lo relacionado por supuesto con salud, turismo, vivienda y el mundo de los cuidados, ya sea en residencias, ya sea en las casas, y algún tipo de innovación social que permita la adaptación a las personas mayores. Y en ese contexto, ya sabemos que la prioridad uno siempre es la salud, pero la siguiente prioridad que aparece en todas las estadísticas es la seguridad financiera en la jubilación. ¿Crees que en España todavía existe cierta falta de cultura financiera en torno a las soluciones para generar más liquidez o para vivir en general mejor en el tramo final de la vida? Sin ninguna duda, Rodolfo. Y hay una parte positiva en el porqué. Y es que España como país ha evolucionado tanto desde los años 80 que en muchas ocasiones delegamos en el Estado, en un Estado omnipresente y en un Estado potente y en un Estado protector, en un estado del bienestar con todas las cosas criticables que tiene, pero lo cierto es que para bien o para mal un jubilado español no tiene en absoluto razón alguna para sentirse avergonzado, más bien al contrario de la cobertura que le da el Estado. Entonces, en una investigación que tuve el honor de dirigir para una empresa del sector seguros, me salía con claridad que el jubilado, pero el que estaba cerca de esa edad, digamos que tenía la sensación de que llegando vivo y en buen estado de salud a los 60 y pico de años voy a tener una pensión y con eso vamos tirando. Entonces la sensación de cobertura es muy positiva y la parte negativa es que solo los muy cafeteros, los que tenemos una cierta conciencia de estos temas, ponemos la lupa, pero no es así en el común de los mortales, que piensan que el seguro, el Estado nos va a dar una cobertura, una seguridad económica y financiera con una pensión suficiente, con una sanidad suficiente, con unos cuidados suficientes, y esto de alguna forma hace más lento el proceso de absorción de nuevos proyectos empresariales en estos campos, la salud, la complementariedad de la pensión pública con otros enfoques financieros privados, etcétera. Entonces la economía de los 100 años todavía no está en la mentalidad española. Sin embargo, sí que está en la mentalidad española la propiedad. Y sobre todo en el caso de la vivienda, ¿no? Es una tradición en España, de hecho prácticamente el 90% de la gente que tiene más de 65 años, me parece que es un 85% de las estadísticas, tienen vivienda en propiedad y normalmente sin deuda, es decir, ahí tienes un patrimonio muy fuerte como mecanismo de sustentación de ese tramo final de vida, ¿no? Pero por contra, en contra de esa solución financiera está la idea también muy tradicional y muy arraigada de tenemos que dejar una vivienda a los hijos, ¿no? Una vivienda a cada hijo, ¿no? ¿Tú realmente percibes que está habiendo un cambio en esa mentalidad, en el sentido de que voy a pensar más en mí mismo, en
en la idea esta de, si no morir con cero, pero por lo menos disfrutar un poco más de mi patrimonio, que es mío, que lo he creado yo, y no tanto dejárselo a los hijos más allá de la educación. ¿Crees que eso está cambiando? ¿Está teniendo un reflejo en la sociedad en estos últimos años? Sí, desde que yo empecé a trabajar en este campo veo una evolución de la mentalidad y de la percepción de la propiedad. El concepto de legado se ha atenuado, el concepto de herencia también, y creo que en el futuro podremos decir he de comerme los ladrillos. Entonces, esta es una realidad. También tuve la oportunidad de trabajar para una entidad financiera acerca de este aspecto en particular y lo vi con claridad. Yo ya no tengo obligación de proteger a mis hijos a tal punto de darles la vivienda en herencia, etcétera, porque es preferible darles una vida digna, unos estudios para que ellos con la caña de pescar puedan pescar los peces, en definitiva puedan tener los recursos para comprarse su propia vivienda, pero entre tanto vamos a disfrutar de la vida que es larga. Pero es que además no tengo más remedio, porque probablemente en el futuro las pensiones no van a ser tan holgadas y suficientes para llevar la vida con la dignidad que ahora la llevan felizmente los jubilados españoles. O sea, ¿tú crees que más allá de la pensión, que sería el pilar primero o principal económico-financiero en el tramo final de la vida, ya sea la pensión y también la pensión o digamos el plan de pensiones que pueda haber de empresas o de particulares que cada uno puede tener, ese cuarto o quinto pilar, que podría ser el cuarto a lo mejor pues las soluciones de ahorro privadas y relacionadas con el consumo, etcétera, ese cuarto o quinto pilar sería, digamos, el patrimonio de la vivienda para la gente mayor? No me cabe ninguna duda. La vivienda en sí mismo es uno de los 8 o 10 campos clave de la economía plateada y se puede abordar de muy diferentes maneras. En primer lugar, hay una enorme oportunidad de negocio en la adaptación de la vivienda a unas características físicas que no son las que solían ser. En segundo lugar, cuando el nido se queda vacío, me sobran metros. Entonces, al sobrarme metros, realmente no solamente por una necesidad financiera de comerme el diferencial, si me voy a una casa más pequeña, es que me voy buscando comodidad, porque literalmente me sobra espacio que hay que calentar o que hay que enfriar con el aire acondicionado en los calurosos veranos españoles, y nos vamos al matrimonio o el viudo o viuda a un lugar más pequeño y más habitable desde ese punto de vista del confort, porque es más manejable, un espacio más reducido, pero de una manera complementaria, y afecta claramente a tu negociado y a tu negocio e intereses. Hay una evolución de conceptos que vamos a asumir como completamente naturales. Hoy son casi desconocidos. La renta vitalicia, la nuda propiedad, la hipoteca inversa, todo tipo de soluciones que tienen que proveer de un complemento de la pensión pública a los matrimonios o a las personas más mayores, porque con el paso de los años la capacidad adquisitiva del jubilado medio con la pensión esperable no va a ser suficiente. En consecuencia, para mantener el status quo y para mantener el nivel de vida va a ser necesario autogestionarse el patrimonio inmobiliario y la famosa licuación patrimonial de otra manera. Además es que los números son implacables. En el tramo final de vida mayoritariamente lo que quedan son viudas, son mujeres normalmente, y digo viudas porque la inmensa mayoría en esa época, con las que tienen ahora 80, 90 años, pues normalmente se casaban con el marido, que era el que trabajaba, y muchas no trabajaban, ¿no? Y entonces cuando llega el momento en que fallece el marido, la pensión baja drásticamente y digamos que la liquidez también, y entonces en consecuencia hay que buscar nuevas fórmulas, ¿no? Doy por hecho, pero no sé lo que opinas tú al respecto, que la inmensa mayoría de la gente quiere seguir viviendo en su casa. Uf, no sabes, sí que lo sabes, es una forma de hablar. Los datos son apabullantes. En una investigación que hice en el año 24,
no han pasado todavía 2 años desde la entrega del informe, me salían cosas que nos tendrían que hacer pensar los modelos sociales, los modelos habitacionales y los modelos geriátricos. En primer lugar, el porcentaje de personas que se ve a sí misma viviendo sus últimos días en una residencia geriátrica no llegaba al 1%. Entonces, esto me resulta, ya habían pasado los tiempos del COVID, o sea, de alguna manera el año 24 no era el momento de alto impacto de la crisis reputacional que tuvo el sector geriátrico. Esto nos tendría que hacer reflexionar, porque este concepto geriátrico es asumido como un lugar donde ir a morir y no un lugar donde ir a vivir en plenitud los últimos momentos de la vida. Solamente van allí las personas que están desahuciadas. Entonces, esta es una primera reflexión. De una forma categórica, el 90 y pico % de las personas se ven a sí mismas en su propia casa y sin terceros que van a darles cobertura. Es decir, que la situación ideal es estar o solos o en pareja, viviendo en la máxima plenitud y dependiendo lo menos posible de terceros. Por lo tanto, si me permites una vulgarización con una frase hecha muy llamativa, es cambio de jaula, pájaro muerto. Entonces, las personas quieren vivir en su casa porque sienten arraigo social con el vecindario, arraigo personal con sus cosas. El concepto de sus cosas y sus recuerdos tiene una relevancia, es completamente vital, y de hecho es un prolongador de la vida, que las personas se vean en su entorno con sus vivencias acumuladas en paredes y muebles. Entonces, claramente el enfoque es ofrecer soluciones que permitan a las personas vivir donde viven y además licuar y hacerlo a la vez. En este sentido, entonces, yo creo que tendría lógica soluciones como la propiedad, por supuesto. Aquí introduzco una novedad que la gente muy poco conoce, que sería el derecho de habitación y uso. Soluciones como la vivienda inversa, es decir, compraventa con alquiler garantizado estando en tu casa, todas las soluciones que impliquen cuidados en la casa, eso por supuestísimo, y soluciones tipo co-living también, porque hay un tema también muy importante que es el de la soledad, el de estar acompañado, el de tener un entorno, ¿no? Así que en ese sentido, ¿tú crees que todos esos modelos de sociedad, de nueva sociedad de personas mayores van a crecer? Sin ninguna duda, y cuando digo todos, digo todos. Es decir, y no solo eso, otros modelos convencionales, completamente convencionales, como puede ser, por ejemplo, el hecho de poner mi vivienda en alquiler y con la renta que obtengo irme yo a vivir en alquiler o a otro lugar, etc. O incluso alquilarlo por habitaciones y quedarte de la por casa. Supuesto, todo tipo de innovaciones son esperables en este ámbito. Pero quisiera poner el acento de una forma muy relevante en un concepto que creo que por el momento es excesivamente teórico y poco concreto en España, aunque ya hay 180 proyectos en España de co-living y similares, y es el concepto de silver living. Silver living urbano en la gran ciudad, silver living periférico también en la gran ciudad, y silver living, digamos, de sol y playa, que es muy relevante, o de naturaleza, porque también podemos, y estamos viendo en Galicia y en otros lugares que hay personas que optan por salir de la gran ciudad e irse a lugares que les ofrecen una gran calidad de vida, en una vida compartida, en una vida colaborativa, en una vida donde pueden de alguna forma gozar de los privilegios de la soledad, vivir solo con tus amigos. Entonces creo que hay una enorme oportunidad, teniendo en cuenta además los costes energéticos de la calefacción, del aire acondicionado y las necesidades de enfermería y de otro tipo de soluciones que complementan la solución habitacional propiamente dicha, cobertura médica, fisioterapia, etcétera, etcétera. Sin ninguna duda, el silver living, que es el pregeriátrico, va a ser un concepto que va a explosionar en España en los próximos años. De acuerdo. Ya para terminar, y me gustaría pedirte una pequeña reflexión pensando en los 10 próximos o 15 años, hasta 2050 si quieres, como decías del paper. ¿Cómo crees que va a evolucionar la silver economy en España y qué papel crees que van a tener las
las soluciones que ayuden a las personas mayores a vivir con más tranquilidad financiera. Me pides que tire de la bola de cristal y voy a intentar hacerlo. Lo primero que te quiero decir es un guarismo que es mágico, y es que 50-50-50. En el año 2050 el 50% de la población tendrá más de 50 años, con lo cual la Silver Economy no será Silver Economy, será economía secas. Es decir, toda la economía tendrá el ribete de la longevidad claramente. Entonces hay un enorme campo de aquí a los próximos 15 años en lo que podríamos llamar digitalización. Entonces todo lo que tiene que ver con digitalización, porque es un error pensar que los mayores viven de espaldas a la tecnología. Te reto a ir a cualquier cafetería a media mañana y ver a muchas personas en sus 70 y pico años manejando un iPad o un portátil. Entonces, bueno, esto claramente es una brecha digital que va a desaparecer, está menguando y va a terminar por ser poco significativa, poco significante. Entonces, no cabe duda que la economía de los cuidados, la proliferación de todo tipo de empresas que combinen además soluciones habitacionales, como el Silver Living lo hace, con la economía de los cuidados, cuidadores a domicilio, con servicios ambulatorios, puede que dentistas, puede que la óptica te hace las gafas en tu casa si ya no puedes salir, etcétera, pero claramente los servicios de atención domiciliaria van a eclosionar en España, ya están eclosionando. Entonces, los hay de dos tipos: de barrio, entre comillas, donde una empresa crea un proyecto para atender a las personas del barrio y darles cobertura, hacerles la comida, ayudarles con lo doméstico, pero ayudarles con lo de enfermería también. Y están las plataformas digitales, como las que todos tenemos en la cabeza, que tienen que ver con poner en relación la oferta y la demanda. Demanda de cuidadoras, necesito que alguien cuide a mi padre o a mi madre, o etcétera, y personas que de alguna forma alguien les da marca y les homologa en calidad y les hace un contrato por otra parte. Esto es claramente una eclosión. El tema de la vivienda, como hemos mencionado, tiene un montón de variantes. La reforma del hogar, la eliminación de suelos deslizantes, poner barandillas en los pasillos y todas las soluciones de las que venimos hablando, de la renta vitalicia, nuda propiedad, todas las soluciones que hemos venido comentando. Adicionalmente, en mi opinión, hay todo un mundo en lo que es el disfrute del ocio, la cultura. Ya hay medios de comunicación, en España tenemos 65 y más, que es un diario importantísimo, que leen un montón de personas cada día, como su propio nombre indica, de más de 65 años. Entonces hay oportunidades en el mundo de la cultura, del ocio, del turismo. El turismo en España es muy relevante, y la multipropiedad, que es un concepto que pasó sin pena ni gloria en la España de los 90, pero se está retomando, porque muchas personas mayores quieren pasar parte del tiempo en Asturias cuando hace mucho calor, pero en Denia cuando hace mucho frío. En el resto de la península, pero en la costa levantina, el tiempo es más agradable. Hay un montón de soluciones y la revolución está por llegar. Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir tu visión con nosotros y ayudarnos a entender mejor cómo el envejecimiento de la sociedad está transformando la economía y también la forma de vivir la jubilación. Y si quieres decir una última frase o algo para despedirte. Pues siempre que participo en algún tipo de evento suelto un mantra, que es: el futuro está en la gente con pasado, y os felicito porque Juvenial tiene mucho futuro en la gente con pasado, resolviendo una problemática social, haciendo lo más ético que puede hacer una empresa, que es ganar dinero mejorando la vida de las personas. Muchas gracias, Juan Carlos. Esperamos seguir. A todos los que nos habéis escuchado, gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Juvenial, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.